son interceptadas por canales que conducen las aguas hacia ella. La represa de la Huachama y la presa Chaupidoma, que son dos en conjunto, conforman un embalse que es la de la Huachama, ubicada al norte de la comunidad de Chaupidoma a una altura media de 3.695 metros sobre el nivel del mar. Este embalse fue construido en 2002 y tiene una capacidad de 5.500.000 metros cúbicos para el riego de 907 hectáreas aproximadamente. Los tipos de presas que conforman esta estructura serán básicamente de tierra, ya que sus diferentes funciones están ancladas a sus características. Según su función, esta estructura tiene la función de elevar la altura del embalse en 50 centímetros para incrementar la capacidad de almacenamiento en 380.000 metros cúbicos, trasladar el vertedero de excedencias del embalse, que actualmente está emplazado en la presa Chaupidoma, en donde éste vierte sus aguas a la quebrada Chaupidoma, a la presa de la Huachama, que se ubican en el extremo opuesto del embalse, y verterá los excedentes al río Cuevamayo. También tiene la función de elevar las paredes del vertedero actual, en donde se han producido daños en las obras por efecto de la concentración de caudales y la falta de mantenimiento. También rehabilitar el vertedero de excedencias del canal de evacuación en el ingreso del canal de aducción de Chaupidoma, en conjunción con el mejoramiento del primer tramo del canal de conducción hacia la zona de riego, aproximadamente entre las progresivas 0 más 0,80 y 0 más 240. También tiene la función de dar solución al tramo de 300 metros de dicho sifón que conduce estas aguas al rodeo Chico Sur, que se encuentra con filtraciones. Definir las áreas incrementales de riego y el nivel de dotación de agua para su consumo humano para Totora y sus comunidades. Las presas de derivación tienen la función de captar agua de una corriente superficial. Es mediante una toma directa en donde existen varias variaciones según su volumen que se quiera captar. El régimen de escurrimiento, esta presa es definida como una obra hidráulica, ya que sus necesidades son menores que el gasto mínimo de dicha corriente cualquiera. También tiene la función de elevar tirantes de agua o en el río o en un arroyo para que la toma determinada función de una manera correcta y así beneficiar a las zonas de riego o de demanda en la comunidad. Una presa de embalse es simplemente una pared que se coloca en un sitio determinado del cauce de una corriente natural con el objeto de almacenar parte del caudal que transporta la corriente. Esta pared tiene un diseño que soporta las fuerzas que se generan por la presión del agua, ya que este impedirá las filtraciones que cause problemas en la estructura a lo largo de su estructura en las superficies de contacto y el terreno natural adyacente. Además, esta presa debe contar con obras complementarias que permitan el paso del agua que no se envasa y con estructuras que toma para captar el agua envasada a los usuarios del sistema. Dadas las circunstancias, esta presa se construyó según los materiales empleados, ya que fue construida a base de materiales sueltos como ser la tierra. El criterio empleado para escoger una tipología de materiales sueltos frente a una de hormigón rádica viene la escasa calidad de cimiento natural de terreno, o bien en el hecho que resulte más rentable proceder a la recogida y tratamiento. En cualquier caso, deberá someterse el caso particular a un profundo análisis que comprenda tanto sus características, propiedades geológicas, geotécnicas, en los que destacan la calidad del material,
la posibilidad de instalar una planta de machaqueo de piedra, distancias de transporte, sensibilidad medioambiental, etc. Estos tipos de presa de materiales sueltos pueden construirse casi con cualquier material de construcción rudimentario. Estas presas se han construido con éxito utilizando grava, arena, limo, polvo de roca y arcilla. Si se dispone de gran cantidad de material permeable, como la arena y grava, hay que importar material arcilloso. La cortina tendría un corazón o núcleo pequeño de arcilla impermeable y el material local constituiría el grueso de la cortina. Las presas de concreto son presas que, a diferencia de las de materiales sueltos, son capaces de resistir esfuerzos a compresión y a tracción. Están construidas casi todas en hormigón, que pueden ser vibrados, compactados con cenizas y puzzolanas, con escorias, etc. Las ventajas e inconvenientes en la elección de una presa de hormigón son frente a los materiales sueltos. En cuanto a su selección, ya que se pueden citar los contras de esta tipología. La resistencia, debido a la naturaleza del material, son capaces de resistir esfuerzos de compresión y de tracción. Las de material suelto no son capaces de resistir tracciones. Las presas de gravedad son las que soportan las cargas hidrostáticas gracias a su propio peso. Son capaces de resistir esta fuerza resultante entre el empuje del agua y el propio peso de la represa, ya sea que tenga su línea de acción dentro de la base de la presa. Algo común en estas presas es que el paramento de aguas arriba tiene una cierta inclinación para que el peso del agua que existe por encima de él también ayude a estabilizar su estructura. Estas presas, por ser las más sencillas de ejecutar, no exigen condiciones especiales a la cerrada y también permiten que este aliviadero y los desagües atraviesen el cuerpo de la presa. Son las más usuales en la actualidad. Las presas macizas son las que detienen para el drenaje, inspección, los desagües y las tomas, en donde las galerías suelen situarse cerca de la cota más baja de la cimentación y del paramento de aguas arriba. Además, esta galería debería tener unas dimensiones adecuadas para poder realizar sus sondeos de reconocimiento, inyecciones y drenajes. En cuanto a su perfil, suele ser triangular con un trapecio superpuesto en coronación y la suma de los taludres oscila entre 0,75 y 0,80. El material puede ser de hormigón vibrado y compactado. Las presas aligeradas o de contrafuertes tratan de disminuir la masa del hormigón de forma que se tenga un mayor momento de inercia en la sección horizontal. De este modo no hace falta tanto hormigón para resistir los empujes. Cuando la pantalla de aguas arriba consiste en una losa o pantalla plana, se le conoce como de tipo Ambursen. En las presas de contrafuertes, el ahorro de hormigón es de un 15 a un 25% respecto a las macizas, pero su forma es más complicada, ya que requiere una gran superficie de encofrado, una cimentación exigente, etc. Por todo ello, pese al ahorro del volumen de hormigón, en la mayoría de ocasiones el ahorro económico es nulo frente a una presa maciza. Las presas de arco son presas que tienen una cierta curvatura, ya que resisten empujes de las laderas donde se las ubican. Estas curvaturas suelen ser horizontales, ya que se conocen como presas bóveda, pero también suelen ser verticales y horizontales, o de doble curvatura, o en cuyo caso también se llaman presas cúpula. Algo que llama la atención de esta infraestructura es su elevada esbeltez. Se tratan de presas que pueden alcanzar una altura muy grande
con una base muy estrecha, llegando a relaciones base-altura de hasta 0,20. Hay que destacar que a pesar de que estas presas tienen un volumen de hormigón menor, su ejecución es exigente y dedicada, y no todas las cerradas son adecuadas. Por este tipo de presas solo se emplean si la cerrada es adecuada para grandes alturas de incluso más de 100 metros de altura. En este tipo de presas es importante que las juntas de contracción tengan una orientación perpendicular a la dirección de los esfuerzos. Además, deben tener dispositivos de impermeabilización adecuados sin que se proceda a su relleno o inyección hasta que la temperatura de los bloques sea la prevista en la hipótesis de cálculo. Aquí hay una imagen de la presa, de este tipo de presas. Las presas de contrafuertes también tratan de disminuir la masa de hormigón de forma que se tenga un mayor momento de inercia en la sección horizontal y también resisten los empujes. Y el aligeramiento se puede hacer con galerías horizontales. En las presas de contrafuertes, el ahorro de hormigón es de un 15 también a un 25% respecto a los macizos. En la mayoría de ocasiones también el ahorro económico es nulo frente a una presa maciza. Las presas de materiales sueltos, como ser la presa de tierra, presentan varias ventajas con respecto a las presas de concreto o mampostería. Entre ellas, que se pueden utilizar suelos que se pueden obtener de la misma zona, ya sea de manera natural o mezclándolos con otros tipos de suelos. Esto considerablemente mejora sus propiedades. Además de este tipo de presas, se pueden construir sobre suelos con capacidades de soporte bajas, ya que las cargas que se transmiten a la fundación se distribuyen sobre un área mayor que en cualquier otro tipo de presa. Las presas zonificadas, por lo general, están formadas por un núcleo central de material relativamente impermeable, ya que constituye por algún suelo arcilloso confinado entre dos espaldones. Los suelos de núcleo impermeable son de menor resistencia, ya que los suelos de los espaldones son permeables y resistentes a la fricción, por lo que se pueden utilizar talones más inclinados. De esta manera se obtiene un menor volumen de material en la presa y por ende un menor costo de la obra. Las presas de sección homogénea emplean un material impermeable, arcilla debidamente compactada, en este caso en la totalidad de su cuerpo de la presa, de tal forma que ésta goce de buenas condiciones. El pequeño tamaño de los granos de arcilla inferior a los 0,002 milímetros de diámetro. Este le aporta a este material unas condiciones impermeables muy adecuadas para su empleo en la construcción, dados sus coeficientes de rozamiento esperables para las arcillas oscilantes entre los 15 y 20 grados, y su forma de triángulo isósceles. El tamaño de la base de una presa homogénea de materiales sueltos es de unas 6 a 8 veces la altura de esta. Es de ese tipo de presa que tienen esa forma. Las presas homogéneas de materiales sueltos también incorporan ligeros mantos de otros materiales a modo de protección, como ser los filtros y drenes, sin que ello comprometa su tipología. Se trata de tipo más deseable cuando el vaso de esta contiene terrenos arcillosos, los cuales se excavan para su ejecución de la obra, ya que trata de unas presas de buenas condiciones técnicas. En este caso, resultan de bajo coste. Presas zonificadas con núcleo ancho. Poseen un núcleo impermeable en su parte interna, arropado por un material resistente tipo escollera. Y a su vez se pueden subclasificar por su material según la morfología del núcleo y su inclinación. Este núcleo inclinado aporta ventajas desde el punto de vista de la seguridad de la construcción. Se construyen
de todos los tamaños con una anchura de base de entre 4 y 6 veces la altura de la presa. Aquí hay una gráfica de la presa zonificada con núcleo ancho y sus características de transición, filtro tren, el zip-zap que está en el talud del dique y sus características. Las presas zonificadas, las presas con mata impermeable, examinando la evolución de dichos repasos, de dicha presa zonificada, permeable siempre es difícil de contradecirlo, ya que con el manto impermeable tiene una laminación en su núcleo, que esto aprovecha al máximo para tener las ventajas de sección del núcleo impermeable, con materiales empleados aguas arriba. Son varios, tales como hormigón armado, concreto, asfáltico. Evidentemente, el tamaño de la obra y la disponibilidad del material es lo más importante en esta estructura. Los rellenos hidráulicos, unas categorías especiales de las presas de relleno hidráulico son obtenidos por sedimentación de las diferencias de materiales soportados hidráulicamente en la parte gruesa depositaria correspondiente de los parámetros de la presa, ya que esta parte es fina, sedimentada al centro. Es evidente que este tipo de presa o de aplicación con la frecuencia adecuada es necesitado con las condiciones particulares gruesa, con esta frecuencia cuando los depósitos relativamente uniformes con arena y limo, cuando el volumen de la presa es tan grande que esta la justifica la instalación de transporte de los materiales de uso de este tipo de presa. Otro método aplicado en uno de estos soportes es obtener el cierre del río haciendo derrumbe de forma controlada o del valle, siendo obtenidos los varios sofocamientos que existen en el derrumbe. También es evidente que este método puede ser utilizado solamente en condiciones muy singulares. Estas presas de enrocado básicamente son terraplenes formados por fragmentos de roca de varios tamaños para las proporciones de soporte al empuje de agua embalsada. Una cama de transición en el talud aguas arriba para actuar como filtro colector y soporte del tercer componente consistente, donde este le proporciona impermeabilidad. También se han probado ser económicas cuando cualquiera de las siguientes condiciones existe. Uno es la abundancia de roca disponible en las proximidades del sitio de emplazamiento. Dos, la obtención de suelos es dificultosa o requiere mucho procesamiento. Tres, prevalece una corta temporada para la construcción de las obras. Cuatro, condiciones climáticas muy húmedas limitan la utilización del relleno de suelos. 5. La presa podrá ser elevada posteriormente. Otros aspectos que favorecen la selección de presas de enrocados, la eliminación de factores como la erosión interna y las subpresiones que no pueden acumularse en material granular, ya que al existir estas condiciones para el enrocado puede ser que se mantenga seco. Los movimientos sísmicos no pueden producir presiones de poro o presiones intersticiales. Esta presa tiene los tres siguientes componentes principales. 1. La membrana impermeable de hormigón armado en toda la cara del talud de aguas arriba. 2. Cámara de transición entre el cuerpo de enrocado y la membrana impermeable para actuar como cama uniforme de soporte
y para efectuar la transmisión de la carga de enrocado. 3. El enrocado compactado, que constituye la mayor parte de la presa y proporciona el soporte para el empuje de agua embalsada. Eh, las presas de sección sorda no permiten el vertimiento de agua por encima de su estructura. En este caso, el agua conduce a nivel inferior mediante estructura de condición o aliviaderos anexos a la presa. Las presas de sección vertedora permiten el paso del agua en varios orificios distintos y actualmente resultan más costosas que las presas de material sueltos, pueden ser móviles o fijas. Las presas de sección mixta resultan ser muy adecuadas para utilizar el hormigón compactado con rodillo. Es un hormigón de consistencia seca que permite ser colocado y compactado con la maquinaria usada en el movimiento de tierras. Esta técnica es la más rápida y económica que existe en la actualidad. Las presas flexibles se clasifican en las de tierra homogéneas, zonificadas, escollera, pantalla impermeable aguas arriba, pantalla impermeable central. Las presas de concreto de gravedad es una presa de gran tamaño fabricada con mampostería, hormigón y piedra. Estas están diseñadas para contener grandes volúmenes de agua, ya que el peso de la presa por sí sola es capaz de resistir la presión horizontal del agua empujando contra ella. De este modo, que cada sección de la presa sea estable, deben estar bien diseñadas, ya que pueden existir varios problemas independientemente de cualquier otra sección de la presa. La clasificación más común de las presas de gravedad son las siguientes. Incluyen hormigón en masa, hechas de hormigón convencional, presa Workshack, presa Grand Cuddy, hormigón compactado con rodillo, dado un ejemplo como la presa Upper Stillwater, la albañilería como la presa Fatfinder, la Chisman Dam, y las presas de gravedad huecas hechas de hormigón armado como la presa Braddock. Las presas compuestas son una combinación de presas de hormigón y terraplenes. Estos son compuestos con los mismos métodos utilizados para presas de hormigón y terraplenes. Aquí hay una imagen de una presa de gravedad. Las características de las presas de arco gravedad también su esfuerzo se reparte entre el cimiento y los estribos laterales. Su funcionamiento requiere la inyección de las juntas para que la transmisión del esfuerzo del empuje hidrostático se transmita por efecto arco hacia los estribos y cimientos de la presa. Una presa de arco gravedad, un ejemplo. Los taludes de la presa son inferiores que los de una presa de gravedad convencional, rondando valores cercanos a 0,50, una relación de HB, aunque se trata de una apreciación que variará mucho dependiendo de las características de su cimentación y del arco descrito. Esta es una sección de tipo juntas, ya que tiene esas características de la banda de PVC de 40 centímetros, una superficie de referencia, una banda de PVC de 30 centímetros aguas abajo, un conducto de inyección, un conducto de purga, una sección tipo tongada normal, un anclaje en su sección, una presa de casasola, sección por aliviadero. Un requerimiento específico de este tipo de presas es la capacidad resistente de los estribos y el material de las laderas de la cerrada. Las presas de arco puro, también bajo ciertas condiciones de la cimentación y de la forma cerrada, es posible diseñar y construir estructuras en forma de arco, ya que se destacan por su esbeltez y por su forma de respuesta a la acción de las cargas. Esto tiene un beneficio que es el de ahorrar significativamente un volumen de hormigón, considerando ciertas condiciones geométricas de diseño se tienen. Las presas de arco gravedad
la que vimos anteriormente en la figura, presas de arco de radio constante y las presas de arco radio variable, que son las de doble curvatura. Las presas altas también son una construcción imponente e impresionante, obras magnas de ingeniería, y pese a que se podría pensar que se encuentran más presentes en nuestras vidas, de lo que ya parece, tampoco no es un invento nuevo, se construyó años atrás a lo largo del Nilo de Egipto hacia el año 4000 a.C. Estas presas antiguas mantienen un uso hasta el día de hoy. La más vieja, por ejemplo, es la presa de Kayanai en Tamil Nadu, India. Son construcciones que nos sobrevivirán durante muchos años. Las presas intermedias, respecto a la consideración anterior, respecto de las cuales pueden establecerse a prioridad de la no existencia de daños posibles. El sentido dado de la directriz, como son a la luz de lo establecido en el vigente reglamento de dominio público hidráulico. Aquellas que en planta y alzado ocupan únicamente terrenos cubiertos por las aguas en las máximas crecidas, dadas sus consideraciones como el caudal de la máxima crecida en su régimen natural. Esta obra podría requerir de titular de cualquier presa, ya que en función de sus características de esta presente la correspondiente y propuesta de su clasificación. Las presas bajas son las que se instalan en el valle de un río para detener un cierto volumen de agua, impidiendo el flujo natural del agua fluvial. Existen dos tipos de presas, las construidas en hormigón y las elaboradas con tierra o enrocamiento. Estas describen en estas últimas las llamadas también presas de terraplén, puesto que las presas de hormigón están menos extendidas y sobre todo para grandes detenciones. Estas se construyen con material desintegrado, ya sea en fragmentos muy finos, como ser la arcilla, o muy gruesos. Están constituidas por varias categorías. Las diferencias se estriban en los tipos de materiales utilizados y en el método empleado. La presa homogénea es una presa de terraplén elaborada con un material suficientemente estanco. Se trata de la técnica de construcción más antigua en este tipo de presa. La presa con núcleo arcilloso cuenta con un núcleo central de arcilla. Esta técnica tiene al menos dos ventajas con respecto a la presa homogénea. En el caso de las presas con pantallas aguas arriba, su estanqueidad está garantizada por una pantalla construida sobre el revestimiento de piedra situado aguas arriba de la presa. Esta pantalla puede ser de hormigón armado u hormigón asfáltico. Está elaborada con una fina membrana, siendo las más frecuentes las de PVC y las asfálticas. Las presas sobre fundación rocosa depende de estas condiciones topográficas y geológicas, de tipo de suelo o roca de la fundación, disponibilidad de materiales, condiciones hidráulicas y otras. Kevin, está muy bien tu teoría. Estamos viendo que has investigado a profundo todas las presas o todos los puntos que les había pedido en la parte teórica. Okay. No sé si te puedes ir a la parte práctica, hacerlo lo más rápido que puedas y así pasamos a otra exposición, si no se nos va a ir el tiempo, por favor, Kevin. Ok. Los estudios preliminares es necesario tener la idea de adoptar y conocer los caudales máximos en dicha avenida. Y también donde se diseñará el vertedor para poder realizar dicho análisis económico de la obra. Este caudal puede ser calculado de una manera rápida utilizando varias fórmulas empíricas, las cuales se adopta con un coeficiente de escurrimiento fijo de acuerdo a las condiciones físicas de la cuenca. Estas son las fórmulas empíricas utilizando las relaciones 4 y 3, 4 y 3 o 4 1.
donde Q es el caudal en metros cúbicos por segundo, A es el área de dicha cuenca, C es el coeficiente de escurrimiento, coeficiente de permeabilidad, L, precipitación en centímetros hora, área de dicha cuenca en hectáreas, y S, la pendiente media de la cuenca en tantos por mil. La planimetría es esta, y la derivación por el volumen en envases. Se utilizan estas fórmulas, ya que para envases gigantes dan unas ciertas características para su diseño. El volumen del envase, la curva capacidad de elevación, dicho incremento de volumen entre dos curvas de niveles por la siguiente fórmula. Ejemplo, área volumen del envase. Elevación versus área. Para realizar dicho análisis, el resultado son la porción de la superficie adecuada por la construcción de la presa. Se define un contorno con la superficie con la siguiente tabla. Estos datos son para el cálculo del diseño de la presa, dando así la cuota, el área parcial, el área acumulada, el área promedio, el volumen parcial, el volumen acumulado. Esta es la curva, la cuota de la capacidad. La demanda hídrica se la calcula mediante la siguiente fórmula, donde DT es la demanda total de agua, DUD es la demanda de agua para uso doméstico, DUI es la demanda de agua para uso industrial, DUS la demanda de agua para el sector servicio, DUA demanda de agua para uso agrícola y DUP para la demanda de agua para uso pecuario. Los equipos y materiales son estos, como los barrenos manuales para depósitos superficiales de suelo, barrenos y taladros rotatorios, instrumentos sísmicos, aparatos geofísicos, aparatos de resistividad de suelos, aparatos nucleares, muestreadores de turba, y la granulometría de textura, análisis de los límites de consistencia y peso específico del suelo mediante la siguiente fórmula: parámetros de límite líquido, límite plástico, índice de plasticidad. La clasificación de estos límites se clasifica en la siguiente tabla. El método de clasificación SUX, la norma SUX y la norma AASHTO, que se utiliza en CH arcilla de alta compresibilidad, AASHTO A76 de 82. Determinación del peso específico, dado la siguiente tabla: límite líquido, límite plástico, índice de plasticidad, peso específico relativo. Ensayo de compactación Proctor Standard es la más usada en la actualidad para mejorar características de este mismo, evitando tener espacios vacíos. Estas técnicas se aplican a los rellenos artificiales, tales como cortina de presa, de tierra, diques, terraplenes para caminos, etc. Alternativas para la realización del cálculo. Especificación de ensayo de Proctor Standards mediante la siguiente tabla. Dados el diámetro, el volumen, el peso del martillo, altura de caída del martillo, número de golpes del pisón, número de capas de compactación, energía de compactación, suelo por usarse, ¿qué pasa? Ensayo de permeabilidad, análisis de corte directo, dados los siguientes parámetros de cohesión en kilopascales, ángulo de fricción interna, y elecciones de tipo de material, núcleos, patrones de la presa, las pendientes de los taludes, la metodología que se calcula con la siguiente fórmula, que es la de Kramer, donde A son las aceleraciones horizontales y verticales, K son coeficientes pseudostáticos y horizontales y verticales adimensionales.
otra fórmula donde W es el peso de la masa, A ángulo de inclinación de la superficie, θ ángulo de fricción del material, etado, K el coeficiente sísmico. La altura de la presa depende del volumen del agua a ser acumulada. Se utiliza esta siguiente fórmula, donde H, altura de la represa en metros, H sobre N, altura de la lámina de agua normal, HE, altura de lámina de agua no extravasada, F el espacio, holgura. Altura correspondiente al volumen muerto. El volumen muerto, donde se consideran las capacidades de transporte de sedimentos. Volumen útil, métodos gráficos. El nivel de agua máximo es extraordinarios, que se denomina como NAME. Y la medida máxima probable. Para dicha condición, que se considera hasta la cota NAMO, y a su vez se está ingresando un dato adoptado que es 88 metros cúbicos por segundo al embalse por el canal de derivación de dicha presa. Es todo, ingeniero. Está ahí nomás, sí. Ya, está muy bien, Kevin. Lo que sí no Sí, me puede ver falta. los cálculos que tienes que hacer con tu Excel, ¿no? Eso te faltaría en tu informe. Con los Sí, datos que te he dado en Excel, ¿ya? Tienes que diseñar una presa de tierra, les decía, ¿no? Entonces, solo puedes complementar hasta el día de su examen, es decir, que el informe pueden enviarlo hasta el día de su examen, lo complementas, lo terminas el diseño de tu presa. La sí, parte ingeniero. está muy bien, has profundizado muy bien tu investigación. Mi única pregunta, ¿qué tipos de presas hay? Los tipos de presas que existen son las presas de tierra, presas de pantalla, presas de gravedad, arcogravedad, de acuerdo a su diseño, ya sea triangulares, esbélticas. También existen las presas homogéneas, heterogéneas, presas de derivación. Sí. Ya, está muy bien todas las presas que nos has citado. Muchas gracias, Kevin. Ahora sí, Okay. sigue el grupo de Gonzalo, Jason, espérenme, el grupo de Romer. Pueden compartir su diapositiva, jóvenes. Gracias, buenos días, ingeniero. Buenos días, ingeniera. Disculpe, ¿se me escucha bien? Te escucho bien, Gonzalo. Ok, muchas gracias. Buenos días. Entonces, vamos a exponer lo que es la presa de tierra. Como ustedes pueden apreciar, ahí están los integrantes de nuestro grupo. Bueno, entonces, para poder empezar, tenemos lo que es el objetivo, que es el diseñar una estructura de retención y regulación de aguas, cómo hacer una presa de tierra, que es lo que era parte de este proyecto. Entonces, podemos seguir continuando en la parte de la introducción. Las presas son estructuras cuya razón de ser se funda en la condición de que el agua que se retiene se utilice con dos finalidades alternativas o simultáneas. Uno puede ser elevar su nivel para poder conducirla, y lo segundo es formar un depósito que retenga los excedentes hídricos. Muy bien. Ahora, como vamos a poder definir un poquito lo que son los tipos de presa, este es un punto muy amplio, por lo cual vamos a empezar a decir que, aunque existen numerosas tipologías de presas, en líneas generales podemos clasificarlas en dos grandes grupos. Las presas de fábrica, o puede ser las de hormigón, las que podemos tener acá, presas de fábrica o de hormigón, y presas de materiales sueltos, ¿sí? Entonces, más adelante vamos a explicar un poquito más en cuanto a esto.
¿sí? Por ejemplo, las de fábrica o hormigón puede ser la de gravedad, el arco y las de la de materiales sueltos también son de diferente manera que vamos a explicar. Entonces, como tenemos que es según la función, según la función que desempeña puede ser presas de derivación o de presas de embalse. Entonces, las presas de derivación, bueno, generalmente son aprovechamientos hidráulicos superficiales, básicamente, ¿no? Como aquí podemos apreciar en la imagen, como esta es una presa de derivación, ¿sí? Entonces, por ejemplo... Entonces, tus dispositivos no están cambiando, te cuento. Ok. Un momentito, entonces. Perdón, ingeniero. Ahora sí se puede ver, ingeniera. Sí, Gonzalo, estamos viendo. Ok, por favor, sí. Si ocurriera de que... Bueno, vamos a continuar. Entonces, como eso es prácticamente la presa de derivación y el concepto también de una presa de embalse, es simplemente una pared que se coloca en un sitio determinado del cauce de una corriente natural, ¿no? Entonces, esto tiene el objetivo de almacenar parte del caudal que transporta la corriente. Entonces, esas definiciones podemos tener en cuanto a la presa de derivación o presa de embalse. ¿Se nota el cambio de diapositiva? No, Gonzalo, seguimos según su función. Qué extraño. Ok, yo creo que vamos a tener que hacer... Ok. Ahora sí, ingeniera, según los materiales empleados. Ahora sí. Ya, yo creo que ahí vamos a tener que hacer. Ok, disculpe, ingeniera. Entonces, según los materiales empleados, las presas pueden ser de concreto simple, de concreto ciclópeo, concreto reforzado, materiales sueltos, compactados, gaviones, madera, materiales plásticos para modelaje hidráulico, ¿no? Entonces, aquí lo que podemos apreciar, ¿no?, es que vamos a ver lo que es una presa de concreto, ¿sí? Y también vamos a poder ver la presa de materiales sueltos y algunas, como podría decir, algunas definiciones de lo que respecta a estos puntos. Por ejemplo, aquí tenemos la presa de gravedad, ¿no?, que esta presa que es interesante porque actúa con su propio peso y puede resistir lo que causa la presión del agua. Entonces, tenemos lo que son las presas de arco. Espero que se pueda notar. Está bien, Gonzalo. Nota. Gracias, ingeniera. Entonces, en las presas de arco, entonces, es basado en un concepto antifunicular. Este tipo de presas resisten por su forma. Entonces, es interesante que el arco resulta ser antifunicular, que la carga radial repartida uniformemente. Que bueno, es decir, que un arco sometido a este tipo de cargas trabaja únicamente hacia, ¿no? También tenemos la presa de contrafuertes, ¿sí? La presa de contrafuertes, como ustedes pueden apreciar acá, posee un mecanismo resistente similar al de las presas de gravedad. Entonces, como acá podemos apreciar lo que es la cabeza que ayuda, ¿no? Y también tenemos la cola, ¿sí? Que estas se colocan aguas abajo, sujetando la cabeza a lo largo del cuerpo de la presa, ¿no? Entonces, eso podemos definirlo, ¿no? Ahora sí vamos a poder hablar un poco de las presas de materiales sueltos. Las presas de materiales sueltos son presas muy versátiles que se construyen prácticamente con cualquier material, porque son las más abundantes en el mundo, ¿no? Sí se puede construir con diferentes materiales, pero obviamente que tiene que realizarse un estudio para que pueda cumplir de acuerdo a lo que estamos buscando en cuanto a la resistencia para una presa de material suelto. Ok, entonces también podemos tener aquí lo que se define una presa de tierra, ¿no? Entonces, básicamente son aquellas que se construyen con tierra
ya sea bien completamente con material impermeable o bien con un núcleo de material impermeable, ¿no? Entonces, permeable, perdón. Entonces, que se ejecuta en el interior de la misma. Entonces, tenemos las presas de sección homogénea. Entonces, como su nombre mismo lo dice, hacen uso del mismo material impermeable en todo el cuerpo de la presa, ¿no? En pocas palabras. Ahora tenemos lo que son las presas zonificadas con núcleo ancho. Entonces, representa una notable evolución para el empleo de materiales diferenciados. En ambos parámetros se coloca en una capa de materiales permeables, grava o roca, ¿no? Entonces, ahora podemos ver acá en la imagen un núcleo o corazón, ¿no? Entonces, básicamente es como un núcleo ancho, ¿verdad? Ahora, presas zonificadas en un núcleo delgado, obviamente que el núcleo va a ser un poco más delgado, y el inclinado es lo que podríamos apreciar todavía no lo pude, pero básicamente el núcleo es inclinado y las presas con manto impermeable, estas presas zonificadas se observa que la tendencia es de reducir en lo posible la cantidad de materiales impermeables, ¿no? Entonces, básicamente es con manto impermeable, ¿no? Entonces, esto se puede lograr, esta presa con manto impermeable se puede lograr, obviamente, con una capa superior, ¿no? De hormigón armado, de concreto asfáltico, ¿no? Entonces, eso depende al diseño que se va a realizar. Y, bueno, los rellenos hidráulicos. Estos son obtenidos por sedimentos diferenciales de materiales transportados hidráulicamente, ¿no? Entonces, básicamente, eso es lo que podemos definirlo. Y, perdón, ingeniera, que estoy corriendo porque sé que el tiempo apremia. Entonces, tenemos aquí las presas de enrocado, ¿no? Estas presas de enrocado tienen características intermedias entre las presas de gravedad y las presas de tierra. Presentan dos componentes estructurales básicos, una membrana impermeable y un terraplén que la soporta. Entonces, podemos ver aquí en el ejemplo lo que es una presa de enrocado, ¿sí? Obviamente podría decirse que es económico, usualmente los de materiales sueltos son económicos, pero como también hay que realizar diferentes estudios para que pueda funcionar de acuerdo a lo que nosotros estamos buscando en una presa. Ok, entonces aquí tenemos según cómo permite el paso del agua. Se divide en dos puntos, presas de sección sorda y presas de sección vertedora. Las presas de sección sorda no permiten el vertimiento de agua por encima de su estructura. Entonces, básicamente ese es el concepto, ¿no? Las presas de sección vertedora permiten el paso del agua a través de orificios superficiales alojados en su cuerpo, ¿no? La diferencia entre los dos es ese. Entonces, ahora vamos a también ver lo que es, según la altura de presión creada por la presa. Y aquí tenemos lo que son las presas altas, intermedias, bajas, ¿no? Entonces, las presas altas, bueno, se puede considerar si sobrepasan a 75 metros de altura, ¿no? Y las presas intermedias, hablando generalmente, ¿no? Si tienen una altura comprendida entre 25 y 75 metros. Y las bajas son menores al 25, ¿no? Entonces, eso es lo que podemos definir en cuanto a las presas altas, intermedias y bajas. Ahora, este último punto que me gustaría tocar, la evaluación previa. Antes de poder considerar los problemas del diseño, es necesario tener un buen conocimiento de las propiedades físicas y mecánicas de los materiales de construcción y las condiciones geotécnicas de la cimentación. Es lo que mencionaba al principio, ¿no? Como el hecho de que podamos nosotros optar por una presa de tierra, por ejemplo, como la que hemos tratado de diseñarlo, es más o menos en Misikuni. Entonces, ahora como tiene que verse los diferentes puntos que puedan ayudarnos, ¿no? Lo que es una condición geotécnica, ¿no? Hay que ver cómo está el suelo, cómo están los materiales que vamos a usar, si están cerca, las fuentes de materiales para poder transportarlos, ¿no? Y también tenemos aquí que son algunas actividades que nosotros podemos ver, ¿no? La interpretación fotogeológica del área, ¿sí? Vamos a tener también un poco de la panimetría, un poco adelante va a explicarlo, compañero. También tenemos el trabajo de exploración geofísica en la zona del proyecto a objeto de determinar el espesor del material aluvial, así como la topografía del material rocoso de fondo, ¿no? Toma de muestras representativas
en las calicatas a diferentes niveles con objeto de realizar los ensayos de laboratorios correspondientes, ¿no? El perfil geológico y también las características mecánicas de cada uno de los estratos, ¿no? Entonces, básicamente, esos puntos hemos podido resumir lo que respecta al principio de este proyecto. Le paso la palabra a mi compañero Romer Chávez Kuma. Buen día, ingeniera. Estudio básico para el diseño. Una presa o represa es un muro grueso colocado transversalmente a un río que tiene el propósito de regular el caudal para su aprovechamiento de distintos propósitos. Por ejemplo, dotar el riego de agua potable, como también producir energía eléctrica. Las ventajas son mejoramiento del suministro de agua a núcleos urbanos en épocas de sequía, aumento de posibilidades y superficies de riego, desarrollo de industria pesquera, incremento de posibilidades de recreación, mantenimiento de reserva de agua para diferentes usos, incremento de vías navegables y disminución de distancias para navegación, control de crecientes de los ríos y daños causados por las inundaciones, mejoramiento de condiciones ambientales y paisajistas. Siguiente. Desventajas. Pérdidas en la actividad agroindustrial por inundación de zonas con alto índice de desarrollo, cambios en la ecología de la zona, traslado de asentamientos humanos siempre difíciles y costosos, inestabilidad de los taludes, posible incremento de la actividad sísmica durante el llenado de embalses muy grandes. Condiciones técnicas de una represa. El tipo de represa o presa que se elige para un emplazamiento depende principalmente de una condición topográfica, hidrológica y geológicas y geotécnicas. De ahí que el estudio de estas condiciones debe ser ejecutado por un equipo multidisciplinario. Estudio topográfico consta de un levantamiento topográfico de la región donde se implantará la presa. Siguiente. Estudio hidrológico. Son estudios de gran importancia que nos darán a conocer el régimen de aguas en la región, así como la zona de precipitación. Estudio geológico. El conocimiento de las condiciones geológicas de la región no debe pasarse por alto. Basta observar que las causas de accidentes directa e indirectamente son de orden geológico. Estudio geotécnico. A las investigaciones geológicas siguen las geotécnicas, tanto más decisivas cuando se trata de las presas de material granular hecho para la construcción de esas presas. Se impone el conocimiento de las propiedades de los materiales de fundación y de los materiales de préstamo que serán utilizados en su constitución. Planimetría consiste en proyectar sobre un plano horizontal los elementos de la poligonal como puntos, líneas, rectas, curvas, diagonales, contornos, superficies, cuerpos y etcétera, sin considerar sus diferencias de elevación. Acá podemos observar la planimetría de la presa Misikuni. Siguiente. Acá tenemos uno de los cálculos de elevación versus volumen. El área media está calculado del espejo 1 más el espejo 2 dividido entre 2. Como podemos observar en la primera fila, el volumen está calculado el área media por la elevación por 10.000. Y el volumen acumulado es algo más o menos como en zigzag, más o menos se podría decir. Está calculado el volumen por el volumen acumulado más 0 y así sucesivamente se va acumulando todos los volúmenes. Siguiente. Acá podemos observar la gráfica de volumen, de elevación versus volumen, que nos va a servir para calcular ya sea el volumen muerto, dependiendo si tenemos el tipo de elevación, volumen útil. Ya vamos a ir viendo más adelante para qué nos va a servir esta gráfica. Acá tenemos la gráfica del espejo de agua versus volumen. Siguiente. Análisis de oferta y demanda. La lámina de riego que se empleó fue igual a la relación de volumen que nos dieron como dato 13.5 metros cúbicos sobre hectárea. Con esta lámina de riego determinamos el volumen por turno de cada tipo de
de hortalizas o verduras, como se la puede denominar. Primeramente hallamos el volumen, que es la lámina de riego por la relación de volumen, nos da el volumen. Seguidamente calculamos el volumen total, que es el área de riego por el volumen, y finalmente calculamos el volumen de turno, que es el volumen total dividido entre el número de turnos de cada tipo de hortalizas o verduras. Siguiente. La capacidad de embalse. La capacidad de embalse se mide por el volumen de agua contenido en su vaso de almacenamiento para una altura dada de la presa, y de así, para calcular la capacidad se utilizaron los planos levantados del vaso de almacenamiento. El volumen, oferta del agua mensual. Esto calculamos el volumen de la oferta del agua mensual. Fue calculada con el caudal de oferta por 30, que se refiere a los días del mes, por 86.400. Siguiente. La demanda del agua mensual. La demanda del agua mensual es calculada por estos datos de las hortalizas de papa, cebolla, haba, zanahoria, alfalfa. Son los resultados que calculamos anteriormente en el volumen por turno de cada tipo de hortaliza. Entonces, acá en esta tabla nos da a ver el volumen total de la demanda sumando. Por ejemplo, en la primera columna está papa, más cebolla, más haba. Ponemos sus datos de volumen por turno que calculamos anteriormente, sacamos el resultado del volumen total. Y así sucesivamente de cada una de las columnas. Y al final sacamos el volumen total sumando todo, y eso es el agua de la demanda mensual. Siguiente. Demanda del agua mensual caudal. Este agua de la demanda caudal está calculado igual sucesivamente está calculado de cada una de las hortalizas, que es la sumatoria de cada una de las hortalizas que está ahí. Siguiente. Diferencia entre volumen de agua, caudal de diferencia y volumen total. El caudal de volumen total está calculado, el caudal de diferencia es igual al caudal de oferta que ya habíamos calculado anteriormente, menos el caudal de demanda. El volumen total es igual al caudal de diferencia por 30 por 86.400. Excedente y déficit. El excedente es el resultado del volumen total, pero con los signos positivos, y el déficit es el resultado del volumen total con el signo negativo. Y de cada uno de estos excedentes hay que sumar todos los volúmenes y sacar un total. Lo mismo se hace para déficit, sacar su total. Siguiente. Elección de tipo de presa. Para las condiciones particulares de un determinado sitio analizado, se deben realizar una serie de estudios y consideraciones que permiten establecer el tipo de presa más económico. En el presente proyecto se ha optado por la elección de una presa de tierra sección mixta o material graduado por las siguientes razones. La principal característica y ventaja de la presa de tierra es que en su construcción se emplean suelos naturales existentes en la zona, incremento de las posibilidades de creación, mantenimiento de reservas de agua para diferentes usos, control de crecientes de los ríos y daños causados por las inundaciones, mejoramiento de condiciones ambientales y paisajistas, económicas en su costo, facilidad de construcción, participación de la mano de obra local en la ejecución del proyecto y una amplia aceptación. Diseño de la presa. Una vez determinado el tipo de presa y sitio de la presa, se debe conocer las propiedades mecánicas de los suelos disponibles, analizar las condiciones de la cimentación, diseñar el bordo libre, control de filtraciones, ancho de la presa, pendientes de taludes, altura de la presa, diseño de la corona, dentellón, protección contra la erosión, etc. Altura de la presa. La altura total de la presa se determina de la siguiente manera. Altura total es igual a altura 1 más 2 más 3 más 4.
donde altura 1 corresponde al volumen muerto, altura 2, volumen útil, altura 3 correspondiente al volumen de regulación y la altura 4 es la correspondiente al bordo libre. Altura correspondiente al volumen muerto. Para este caso, en nuestro proyecto adoptamos una altura de volumen muerto igual a 1.2 metros. Nivel mínimo de almacenamiento NAM. Este nivel más bajo con que puede esperar el envase de volumen de agua por debajo del NAM se llama volumen muerto y se puede aprovechar. Para nuestro caso tomaremos la cota correspondiente al nivel mínimo del almacenamiento. Nuestra cota mínima de nosotros que calculamos era 3.749. Lo hemos sumado más la altura 1, que está a 1.2 metros, nos dio 3.750.20 metros sobre el nivel del mar. Volumen muerto. Para el volumen muerto, fuimos como ya les había explicado, a la gráfica que teníamos elevación versus volumen. Con este dato de elevación, calculamos la intersección con la gráfica y nos dio un volumen muerto de 1.2 millones de metros cúbicos. Siguiente. La altura correspondiente al volumen útil. Esta altura correspondiente al volumen útil que nos da 6 metros es, primeramente, el volumen. Tuvimos el dato del volumen útil, que es el déficit de los cálculos que ya les había mostrado anteriormente. Entonces, con ese volumen útil, fuimos al gráfico de elevación versus volumen y sacamos la elevación que nos da ahí 3.756.20 metros y una resta de esta elevación menos la resta del volumen de elevación del volumen muerto nos da la altura de 6 metros. Siguiente. La altura correspondiente al volumen de regulación. Esto también es un dato que nos dieron. Y el nivel de aguas máximo extraordinario NAM. Para sacar esta elevación NAME es la suma de la elevación del volumen útil más la altura 3 que tenemos un dato, nos dio 3.757.400. Y con este mismo dato fuimos a la tabla para sacar a la tabla de volumen versus elevación y nos dio un volumen de regulación de 20.1 millones. Siguiente. Altura del bordo libre. Es la distancia vertical entre el nivel máximo del agua y la corona de la presa. Sirve para evitar que presente rebosamiento por oleaje. Para nuestro caso determinado de la siguiente manera. Estos son los datos que teníamos: 14.5 kilómetros por hora, la velocidad de viento, la longitud máxima 1.7 kilómetros, la altura de seguridad 0,70 metros. Esta es la fórmula que se aplica para hallar la altura 4, que es la altura de bordo libre. Siguiente. Para el cálculo de la altura de máxima de olas se aplican la fórmula de Stevenson, Molitor y Andrejanov. Y tomamos el valor más desfavorable, que es la de Molitor. Siguiente. La altura del bordo libre es igual a, haciendo los cálculos con la fórmula nos sale 2,82 metros. La altura total de la presa será, entonces, sumando todas las alturas que ya habíamos calculado anteriormente, nos da un valor de 11,22 metros. Corona. Para este caso, nuestro proyecto tomaremos una recomendación práctica que es tomar el ancho de la corona igual a 1/4 de la altura. El ancho de la corona fue calculado por la altura total dividida entre 4, que nos da 2.85 metros. Dentellón. Los dentellones en presas de tierra están hechos del mismo material de núcleo impermeable de la presa. Siempre que sea posible las filtraciones en una cimentación permeable se deben cortar con un dentellón que llegue al estrato impermeable. Profundidad del dentellón. Fue calculado 0.2 por la altura total, que nos da 2.24 metros. Y el ancho del dentellón es igual a la altura menos la profundidad del dentellón, que nos da 8.94 metros. Cálculo del caudal de filtración.
donde tenemos los datos que nos da N1, 4 tubos de corriente, N2, 8 tubos de equipotenciales y el coeficiente de permeabilidad y la altura que tenemos, la longitud de la presa por unidad de longitud y la longitud de la presa total. Esa es la fórmula que aplicamos para hallar el caudal de filtración. Siguiente. Por lo tanto, se tiene que el caudal de filtración, tenemos los resultados en metro cúbico por segundo, como también en metro cúbico día, como también en metro cúbico mes y metro cúbico año. Y el caudal total de filtración, como podemos apreciar, ahí hemos calculado con la fórmula. Siguiente. Eso sería, y ahí le paso a mi compañero Jason. Buenos días, ingeniera, no sé si se me escucha bien. Te escuchamos, Jason. Está bien, gracias. Yo voy a continuar con el siguiente punto, que son los métodos para analizar la estabilidad de un talud. Esta se determina por su capacidad para resistir esfuerzos cortantes, ya que esta falla se produce por deslizamiento a lo largo de la superficie del corte. El análisis de estabilidad de la presa consiste en determinar la estabilidad de sus taludes, aguas arriba y aguas abajo, y esta se hace por unidad de longitud de talud. Este es un proceso de tanteos, ¿no? Que se suponen diferentes condiciones de carga que puede estar sometida a la presa. Estas fuerzas que se están produciendo pueden ser de gravedad, sísmica, la misma acción del oleaje, del hielo y las sobrecargas que se presenten. Entre los métodos que tenemos para analizar la estabilidad del talud, tenemos los siguientes. El primero es el método sueco. Este también es conocido como el círculo de falla por deslizamiento, que puede afectar a parte del talud, a todo el talud o parte de su cimentación. Este método de tanteos tiene los siguientes pasos. Primero se fija un centro del círculo en la falla y su radio, de forma de que desde el centro se traza un círculo que se divide en dos, el terraplén. Se determinan las fuerzas actuantes y resistentes. Se calculan los momentos. Se determina el factor de seguridad del círculo supuesto y después se supone otros círculos de falla y se encuentra el factor de seguridad del talud. Este método se puede aplicar a cualquier pendiente y cualquier combinación de fuerzas para suelos netamente cohesivos. Siguiente, por favor. El método de Fellenius. Este método de cálculo se basa en la aplicación directa de los fundamentos de la mecánica racional clásica. Para ello, como ven en la imagen, Fellenius divide la supuesta cuña de deslizamiento en rebanadas, como se ve en la imagen. Y en esas rebanadas se estudia el estado de fuerzas de cada uno de ellos. En este método se dice que la fuerza estabilizadora es mayor a la fuerza desestabilizadora. Siguiente, por favor. Después tenemos el asentamiento de la presa. Este punto es de mayor importancia, ¿no? De mayor importancia. ¿Por qué? Porque el mayor asentamiento se produce durante la construcción de la presa y durante los primeros meses de su operación. Entre las causas de los asentamientos de la presa tenemos las siguientes: la compactación inadecuada de la presa y la fundación, la preparación incorrecta de la fundación, el empleo de materiales de mala calidad, asentamientos que pueden llevar a la falla de una presa al causar rompimiento de la membrana impermeable del núcleo o de los filtros, aplastamiento de los materiales por cargas actuantes encima de ellos. Y luego tenemos ¿por qué se produce este asentamiento? Se produce en dos etapas, el principal y el secundario. El principal, ¿qué nos dice? Este principal ocurre durante la construcción, pero este no afectará a la membrana impermeable, a menos de que se construyan al mismo tiempo que la presa. Después está el secundario, y este ocurre al llenarse el vaso. Esto se produce por las fuerzas del agua y el enrocamiento. Siguiente, por favor. Después tenemos el vertedor de excedencias. Esta es una estructura que tiene como función principal evacuar los volúmenes de agua que exceden. Y estas aguas que exceden se les va a conducir tales que el volumen hasta el cauce del río. Siguiente, por favor. Después tenemos las consideraciones ambientales para el diseño de presas.
Estas se consideran como elementos susceptibles de sufrir daño medioambiental únicamente aquellos elementos o territorios que gocen de alguna figura legal de protección a nivel estatal o autonómico. Dado que algunas comunidades no cuentan con una ley de conservación de espacio natural, en estas se debe considerar no tan solo las que ya se han declarado, sino también aquellas que ya existen y hay algún procedimiento administrativo iniciado. La importancia de los daños a los bienes de interés cultural se establecen en función de las características hidráulicas de la inundación, que es el calado y la velocidad. Únicamente se consideran como daños medioambientales aquellos que sean sensiblemente distintos de las asociados al régimen hidráulico natural, estableciendo como daños muy importantes aquellos que tengan la consideración de irreversibles y críticos, mientras que se consideran importantes aquellos severos que tengan asimismo el carácter irreversible. Siguiente, por favor. Luego tenemos los riesgos. La cartografía de las zonas de inundación potencial debe reflejar el estado actual de ocupación, principalmente lo referente a viviendas, estructuras habitadas y servicios esenciales. En los casos en que estén aprobados los planes de urbanismo u otras figuras de planeamiento, debe tenerse en cuenta su existencia a efectos de prever el estado futuro de ocupación. De ahí vemos la cartografía de lo que es Misicún y la imagen. Estas afecciones y daños van a estar en función de las variables hidráulicas obtenidas en una modelación hidráulica, ¿no? Y teniendo que evaluar en general los efectos que se mencionaron del calado y velocidad. Para ello se aplica el juicio ingenieril, en el que se buscará dicha solución. Siguiente, por favor. El cálculo de la estabilidad de taludes. Este punto ya lo vimos, ¿no? En el punto 11, que mencionamos los métodos suecos y Fellenius para ver la estabilidad del talud, y lo cual no sería bueno, ¿no?, volver a repetirlo. Entonces, podemos decir que el talud se entiende por una porción de vertiente natural cuyo perfil original ha sido modificado con intervenciones artificiales relevantes con respecto a la estabilidad. Por derrumbe se entiende una situación de inestabilidad que contiene vertientes naturales y comprende considerables espacios de terreno. Para resolver un problema de estabilidad es necesario tener en cuenta las ecuaciones de campo y los vínculos constitutivos. Las primeras tienen que ver con el equilibrio y los vínculos nos describen el comportamiento del terreno. Como bien saben, estas ecuaciones son complejas ya que los terrenos son sistemas multifase que se pueden convertir en sistemas monofase solo en condiciones de terreno seco. Pero mayormente nos encontramos en una práctica ya con suelos que además de que son saturados son también bifase. Y esto hace que el análisis de las ecuaciones de equilibrio se compliquen. Además es imposible definir una ley general para todos, ¿no?, ya que los terrenos presentan un comportamiento no lineal y son anisótropos. ¿Qué queremos decir con anisótropos? Esto quiere decir que esto tiene distintas propiedades, ¿no? Y esta tiene distintas propiedades porque se le ensaya en diferentes direcciones. Y su comportamiento depende no solo del esfuerzo desviador, sino también del normal. Para enfrentar estas dificultades, se introduce la hipótesis que viene a simplificar esto. Se usan leyes constitutivas simplificadas, modelo rígido y perfectamente plástico. Se asume que la resistencia del suelo se expresa únicamente con los parámetros de cohesión y ángulo de rozamiento, constantes para el terreno y característicos del estado plástico. Por tanto, se considera válido el criterio de rotura de Mohr-Coulomb, y en algunos casos se satisfacen solo en parte las ecuaciones de equilibrio. Bueno, eso sería todo, ingeniera. Muchas gracias. Ya, está muy bien, chicos, su exposición. Mi pregunta, bueno, la única es, ¿para qué o cuál es su función de las presas de tierra y qué tipos de presas de tierra hay? Bueno, señora, otra vez. Bueno, entonces, respondiendo a su pregunta, una presa de tierra usualmente se usa porque es un poco, es económico, y lo que se usa es para riego, ¿no?
No tanto para consumo, pero sí puede utilizarse para riego y también para la generación de energía eléctrica. Tenemos como las diferentes presas de tierra, que es como una presa de sección homogénea, presas zonificadas con núcleo ancho, presas zonificadas con núcleo delgado y presas zonificadas con núcleo inclinado. Entonces también podemos apreciar lo que son las presas con manto impermeable en general. Ya, muy bien, muchas gracias chicos por su exposición, estaba muy bien. Les voy a rogar a los demás grupos que vamos a seguir el día de mañana porque ya no nos va a alcanzar el tiempo, ¿no? Solamente tenemos 10 minutos más para nuestra clase, ¿ya? El día de mañana, al igual que el grupo de Gonzalo, Jason y Romer, traten de simplificar sus exposiciones, máximo, denlo en 20 minutos, máximo con 30 minutos sus exposiciones. Voy a rogar a los demás grupos, ¿ya? Si no, no nos va a alcanzar el tiempo para lo que es las demás exposiciones, ¿no? Entonces, el día de mañana van a seguir el grupo de Andrea, el grupo de Dillana o Dillana solamente, ¿no? Eddie, Lander, y si es que podemos, alcanzamos hasta Iván, ya hasta Iván se preparan para su exposición el día de mañana. Si es que no, vamos a ir recorriendo hasta el día viernes, lunes y martes, como les decía, ¿eh? Entonces, hasta ese grupo o hasta ese nombre se van preparando para el día de mañana para sus exposiciones. Una cosa más, en la plataforma se los he subido un cuestionario de repaso, ya que igualmente les va a servir las preguntas para su examen, ¿no? Entonces vayan resolviéndolo. Son puras preguntas teóricas, ¿ya? 20 preguntas que tienen tiempo para subirlo hasta el día de su examen. Ese es el cuestionario de repaso. Con eso nos vemos el día de mañana. Hasta luego, chicos, se cuidan. Hasta luego. Luego, Hasta luego, Ángel. Hasta luego, ingeniera.